Bueno, ya estamos con la parte de armado del cilindro. El cilindro, este es un cilindro nuevo que traje y como pueden ver, este 107 centímetros cúbicos. ¿Tá? La marca Vini, que lo vimos ahí, es la misma marca que el cigüeñal. Y el de ella es este, ¿verdad? Este que tengo acá, el viejito. Este creo que es 97, vamos a ver si lo encontramos. Acá ahí, si se ve, si enfocamos ahí, es 97. Bueno, ahí creo que se ve, 97. Bueno, ¿cuál es la diferencia de este? Es todo igualito. Todo exactamente igual. Las alturas, todo eso es todo igual. ¿Ven? Ahí si los puedo poner así. Ven que no hay diferencia. Ahí. El aleteado, los bloques del aleteado, todo eso es todo igual. Incluso atrás también es igualito. Como pueden ver, así acá, apa. Es todo lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia de esto? El problema de esto es el siguiente. A ver si lo pueden ver acá. Si lo puedo mostrar aquí. Ahí. ¿Ven? Como pueden ver, el negro, el nuevo, es un pelito más ancho. Acá la parte del cilindro. Más precisamente 2 milímetros. ¿Qué pasa? Vamos para allá, para el cilindro. Acá cuando yo lo pongo en el cilindro, vamos a ponerlo acá. Ahí cuando yo lo pongo, ven que entra muy justo. ¿Tá? Entonces, tuve que a los cárteres, antes de armar, ¿verdad? Cuando lo tenía desarmado afuera, yo ¿cómo es? Le comí ese milímetro que le falta. Esto, pasarlo para que quede perfecto, hay que llevarlo a una tornería y que lo pongan en la fresadora, ¿verdad? Pero yo estoy muy lejos acá del tornero. Son días para que llegue, para que lo hagan, para que me lo manden. Aparte de los costos que aumentan tanto, ¿no? Y como era solo sacarle un milímetro, digo, está. Lo hago yo con cariño y con cuidado, lo van haciendo, ¿ven? Y ahí queda todo el cilindro pronto para recibir al otro. ¿Tá? ¿Qué hay que hacer acá ahora? Y bueno, vamos a poner las guías. Acá tengo las guías que no... Esto es importantísimo. Una guía ahí. La otra guía está acá. Y tenemos que poner la junta. La junta tengo acá. Esperen que ya... A lo que agarré el cilindro, ensucié todo acá. Esperen que vamos a limpiar un poquito. Y ya seguimos. Pero acá tengo la junta, el O-ring que va ahí abajo, el pistón, el seguro, el perno y los aros. Ya vamos a armar el pistón, poner el cilindro y estamos en eso. Esperen que voy a limpiar acá. Bueno, el otro que quería mostrar, ya limpié y que cayó muy. Este es el pistón del 110 y este es el pistón del 100. ¿Tá? Como pueden ver, las alturas son lo mismo. Lo único que cambia es un poquito es la altura de los aros, apenitas, muy poquito. Y después lo otro que cambia es la pollera del pistón. Este un poquito más largo y este un poquito más corto. Este es un pistoncito un poco más, digamos, un poquito más moderno, más livianito, otra cosa. Quizás tenga más duración aguante más por el tema de la pollera, que no hace que el pistón haga esto, cabecee tanto. Para ser más largo, va a tener un desgaste más pronto. Pero si duró 25 años con este capaz que va a durar 20. El tema es que yo no sé si va a llegar a durar los 20, no porque no aguante esto, es porque de aquí a un pocos años, quién sabe si van a permitir que estas motos sigan rodando en la calle, ¿verdad? Que todas las medidas que están tomando ahora de polución y todo eso, hace que todo esto, me parece que en un futuro se prohíban o pasen a otra cosa. Bueno, vamos a armar los aros de esto. Vamos a cortar allí el paquete y vamos a armar los aros. Tijera. Aunque esto trae viene recortado acá, pero vamos a cortarlo ahí. Vamos a ver qué viene acá en los aros. Aros. Acá tenemos el segundo aro de compresión, que es este. Y si ven ahí, si lo van a enfocar allí, dice... Oh, ahí, ven, dice B2. Ese es nuestro segundo aro de compresión. Acá tenemos el primer aro. El aro a ver si está grabado. No está grabado ¿vieron? El otro sí. Está grabado, sí, mira. Apenas se ve ahí. Dice B1. Aquí. Bueno, ahí dice B1.
Y después tenemos el aro rascador de aceite y los otros dos finitos. Bueno, ¿cómo lo vamos a armar? No lo vamos a armar como digo yo, lo vamos a armar como dice el fabricante del pistón y del cilindro, ¿verdad? Y acá tenemos el manualcito. Acá ven, manualcito. Y acá dice cómo armarlo. Bueno, lo principal, el aro rascador de aceite. ¿Vieron las puntitas? Las puntitas tienen que quedar hacia arriba y no pueden quedar montadas. Y van a la altura del perno. O sea, acá tenemos el aro. Acá están las puntitas. ¿Ven? Las puntitas allí. Y tiene que quedar ahí mirando para arriba. A la altura del perno. Bueno, vamos a poner el perno. In va para la misión, o sea que va para arriba. Y esto que dice estándar, sí, para abajo, es nuestro escape. Así que lo vamos a armar de este lado. Vamos a poner acá el rascador de aceite. Y vamos a fijarnos que no se nos monte allí. ¿Está? Ahí quedó. Las dos puntas para arriba. Qué reflejo que hace. Ahí. ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer es poner los aritos del rascador del aceite. Estos aros no tienen ni arriba ni abajo. Indiferente por lado que lo ponga. Y acá para ponerlo dice que tienen que ir para el frente. Tienen que ir uno con respecto al otro 120 grados. No, un poquito menos 120 grados. Así que vamos a ponerlo acá adelante. Vamos a poner primero el de abajo. Allí. Opa. Ahí. Y metemos el de abajo. Opa. Tengo la cámara entre medio y es difícil. Ahí. Pero lo pongo ahí. Bueno. Ahí pusimos el aro de abajo. Y lo pusimos a esta altura. Acá, ¿verdad? Acá tenemos el rascador al medio y la otra punta ahí. Y el otro lo tenemos que poner a esta altura. Vamos a ponerlo ahí. Lo ponemos acá. Ahí y lo ponemos. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el uno. Acá tenemos el otro. El rascador allí al medio, en el perno. Y ahora tenemos que armar el aro, el oscurito este. Este oscurito, ahí sí hay que fijarse. Si se fija tienen un lado. El lado este que dice B2, ese lado va para arriba, para el lado de la cabeza del pistón. Y este tiene que ir opuesto a estos otros. Como está acá en el dibujo, ¿ven? Pusimos ahora el del perno acá. Los dos, uno para acá y el otro para allí, como está marcado ahí. Y el segundo va acá y el primero va del otro lado. ¿Ah? Yo ahora se los pinto arriba para que les quede más claro. Así que según el coso, este tendría que ir así, para este lado y con la B2 para arriba. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Ahí está, quedó ahí. Y ahora vamos a poner el primer aro con el que diga B1 hacia arriba y a 120 grados del primero. Acá B1. Y lo ponemos acá. Bueno, vamos a buscar la aceitadora. Vamos a marcar el pistón arriba para que ustedes lo vean bien. Y vamos a poner el seguro. Los seguros, el manual no dice en ningún lado cómo ponerlo el seguro. Yo generalmente lo pongo como es, opuesto uno del otro. Y más nada, no tiene mucho más misterio esto. Me quitan los seguros. Si se ven estos seguros son distintos al original. El original no trae la vueltita esa para atrás. Esta vueltita, ¿ven? Este es el original y este es el nuevo. Ven que no trae la vueltita esa. Bueno, vamos a ponerlo allí. Vamos a ponerlo para el lado que quede, que ustedes lo puedan ver cuando yo lo arme. Así que esto va para allá y vamos a poner el de este lado. Así cuando yo lo arme ustedes lo van a ver. Lo metemos acá en la ranura. Allí. Opa. Y ahí lo hacemos. Tiene que tratar de no deformarlo mucho porque si se dobla la macanea. Bueno, ahí ven que lo tengo
semi presentado. Y ahí lo empujo con un destornillador y lo hago caer. Si no sale volando, ven, ahí cayó. Y nos aseguramos que esté en la ranura. ¿Ah? Ese vamos a dejarlo así. Y el otro lo ponemos igual y lo dejamos del otro lado. Que ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a aceitar esto. Vamos a sentar allá el perno del pistón, acá de la biela. Vamos a poner la junta. Y ya estamos con eso. Bueno, ahí tenemos el pistón. Voy a decir acá. Acá tenemos B2, allá B1, o sea, el de compresión 2, el negrito este, para este lado. El 1, el clarito, el cromado, va para allí. Acá tenemos la punta de los rascadores y acá en el medio tenemos la unión del otro. ¿Tá? Y este pistón IN es para la admisión, o sea que la admisión la vamos a tener de este lado, acá, y el escape lo vamos a tener para este lado, para abajo del motor. Bueno, vamos a lubricar ahí, vamos a armar. Acá yo la biela, yo ya algo le había puesto, pero vamos a poner de vuelta acá. Aceite allí. Para que no giren seco y vamos a ponerla acá en el ojo de la biela allí. Ahora acá un destornilladorcito. Y ahí lubricamos bien. Bueno. Vamos a agarrar el perno. Acá tengo el perno. Acá el perno. Y vamos a ponerlo acá. El perno vamos a aceitarlo también, así ya queda pronto. Ahí. Opa. Ahí tenemos el perno. Vamos a lubricar los aros también. Ponemos aceite todo acá. Así le dan toda la vuelta. Ya lo lubrico y estoy con ustedes. Bueno, ya tengo lubricado ahí. Vamos a armar acá. Pasar el perno. Ahí lo empujamos con el dedo, no hay que golpear nada acá, Ahí está. Upa, ahí pusimos el perno. Ahora vamos a buscar un papel para poner acá para que no se nos caiga el seguro para abajo. Ahora cuando lo manipulemos. El papelito acá. Acá no va a precisar porque si cae para afuera porque yo no tapé ahí todavía. Tómense en este trabajo acá porque si llega a salir mal le va a salvar la vida. Bueno, ahí. Ahora el seguro. Voy a agarrar la pinza también. Bueno. Acá está mi seguro. Vamos a ponerlo acá. Acá es más fácil porque ahora tenemos la pared del seguro para apoyarnos y va a entrar más rápido. Ahí entró, al toque. Nos fijamos que gire, que esté bien. Y ahí está. Y ven lo que yo les decía. Ven que el seguro queda opuesto al otro. Ese está allí y el otro del otro lado opuesto también. Allí. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a poner. Ahí. Que vean ahí. Vamos a poner la junta. La guía ya la habíamos puesto. Bueno, acá tenemos la junta. La junta hay que ponerla con sumo cariño. Porque si la hinchan mucho, la pueden rajar. Así que tengan cuidado. Ahí está. Pasando la junta. La guía que ya lo pusimos hoy para no olvidarnos. Ahí está. Y ahí queda centradita la junta. Esto no lleva ningún tipo de pegamento, ni silicona, ni nada de eso. Se fijan que quede destapado la guía del aceite ahí, que sube el aceite por allí por el espárrago. Y está. Y acá atrás, justo no lo vemos ahí por el pistón, acá lleva un horrín de sección cuadrada. De este estilo así. ¿Ah? Vamos a ponerlo acá. Yo voy a poner el que tenía antes porque el que conseguí en el kit es más chico y no queda bien. Ya les muestro. Este es el que trajo y no queda bien. Es un poco más chico que el otro. Así que no, prefiero poner este. Aparte, si lo ven, tiene buen tiraje el horrín todavía. Así que si aguantó 25 años, va a aguantar otros 25 años más. Ahí. Bueno, es lo que tiene esto. Ustedes quieren armarlo como
Esto no es como armarlo como uno quiere, sino como uno puede, con lo que va teniendo allí. Aparte, si uno se pone muy quisquilloso con esto de armarlo realmente todo a la perfección, termina siendo, como se dice, totalmente inviable, porque se disparan los costos, se disparas todo, al final no terminan ni arreglando ni una cosa ni la otra. Es un poco a conciencia esto, ¿verdad? Que lo armen a conciencia, que dure, que todo. Bueno, si queremos armar algo de colección y algo extremo, bueno, nos tomaremos todos esos recaudos y todas esas cosas, ¿no? Bastante que lo hicieron este motorcito porque lo querían dar por desahuciado. Pero está, lo trajeron a la vida de vuelta. Así que mucho no podemos pedir. Bueno, cilindro. Vamos a lubricar el cilindro. Yo lo aceito y estamos colocando eso ahí. Aparte le tengo una fe más fea a ese que hace años que está ahí que a uno nuevo de los de ahora. Porque ese, pese a los años que tiene y todo, está fresco todavía. Y estos nuevos los ponen y al ratito están que no sirven para nada. Bueno. ¿Saben una cosa? Puse el pistón al revés. Esta es la parte de arriba y esa es la parte de abajo. Vamos a darlo vuelta. Viste que hay que fijarse todo. Conversando con ustedes y todo, mirando el motor así, no sé por qué se me dio. Que estaba poniendo el pistón bien y no, lo estoy poniendo al revés. Así que presten atención a todo eso. Vamos a darlo vuelta. Bueno, ahora sí estamos para el lado que vamos. Ahora sí. Bueno. Después, para que no digan que yo edito los videos y que lo acomodo, para que salgan. Van como van, crudos. Bueno, ahí vamos a ir metiendo los aros. Y acá tienen que ir con cuidado. No hagan fuerza ni nada, porque si no puede pasar que pueden quebrar algún aro. Ahí está, lo van bajando a poquito. Con paciencia. Ahí entró el otro. Y nos quedan los de aceite. Ahí quedó. Espectacular. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Porque a veces hasta me olvido de apretar rec. Bueno, acá le bajamos lo más derechito posible. No morder la junta. El horrín que está en el lugar, que no se mueva, que no se nos caiga, se nos atraviese. La junta está allí, no está tapando la subida del aceite. No se nos rompió nada. Y ahí vamos para abajo. Bueno. Muy bien. Ahí quedó. Vamos a traer el tornillo ese. Vamos a torquear el tornillo este, así no se nos mueve el cilindro. Vamos a buscar el tornillo. Bueno, ahí tengo el tornillo. Este tornillo no lo vamos a apretar, lo vamos a arrimar nomás solamente. Porque ahora cuando apretemos acá arriba, ya le damos el torque final. Más o menos lleva 1,1 kg ese tornillo. Bueno, vamos a limpiar acá. Acá el aceite, el exceso de aceite. Y vamos a ver cómo, hasta dónde, qué altura llega el pistón. Vamos a ver que queda allí en el borde. Vamos a ajustarlo un poquito nomás para que no se mueva el cilindro. Y vamos a girarlo de acá. Bueno, ahí como pueden ver el punto muerto superior. Espero que con la regla así tienen referencia. Bueno, ahí tengo una regla. A ver si lo puedo mostrar ahí. ¿Ven? Y la regla no la pecha. Y ahí si queremos podemos medir la luz que tiene allí con una galga. Bueno, acá si bien no apretamos el cilindro, pero está ajustado contra la base, ya no más o menos nos dan altura. Acá tenemos, la galga pasa en 0,50. Pero a esto tenemos que sumarle que vamos a perder un poquito de luz acá de 0,50. Porque la junta más o menos en el apriete cede entre un 35 y 40% cede la junta. ¿Tá? Así que si la junta mide 1 milímetro de ancho, vamos a suponer que mide 1 milímetro de ancho, cuando la apriete va a quedar más o menos en 0,60. Quiere decir que acá va a subir 40. Y acá de luz me va a quedar 10 más o menos. Los pistones, cuando dilatan y con las revoluciones, por la inercia ellos se tienden a estirar un poquito. Ese estiramiento depende de la calidad del pistón, de la velocidad del motor, muchas cosas. Pero más o menos puede andar en 0,30 lo que se estira un pistón. Y me van a decir, bueno, si se estira 0,30 te va a quedar 0,10 de luz más o menos, quiere decir que te va a pegar en la tapa. No, porque la junta que tengo es una junta alta.
ya les muestro la junta. Esta es la junta que vamos a poner, ¿tá? Esta junta tiene su buenos 2 milímetros, un poco más. Y esto cuando apriete y va a quedar como en 1 milímetro o algo. O sea, tengo buena tolerancia, buena luz. Yo me aseguro con esta junta de que el pistón no va a pegar arriba, ¿verdad? Que no va a tocar en la tapa de cilindro. Ya al mismo acá al girar, ustedes ven ahí que me falta ese 0,50 para llegar arriba. Y tal, cuando yo apriete la junta me va a subir casi, no va a salir, pero casi va a llegar allí. Me queda 0,10. Pero tengo que contar eso, lo que va a dilatar y lo que se va a estirar el pistón por la inercia, ¿verdad? Pero eso me lo va a compensar esta junta. Bueno, voy a buscar las guías y vamos ya a aprovechar para poner la rueda y la cadena de distribución acá, así no es más fácil. Bueno, si ven la cadena de distribución, esta, la de la derecha, esta que está acá, esa es la cadena que tenía puesta. Y esta es la otra. Si se fijan lo que se estiró, que está más larga. Casi un rodillo más largo que la otra quedó. Esa es de la cadena de distribución. Y después acá la rueda que va en el cilindro. Esta es la vieja, ¿verdad? Miren cómo se hizo la vieja. Y esta es la nueva. La diferencia que hay. Así la voy a poner de frente, que usted lo enfoque. Ven todo parece como si fuera un eclipse de luna. Ahí está. Bueno, vamos a armar eso. Bueno, acá tengo mi tornillito, el que va acá en el lateral del cilindro, el que agarra la ruedita, la arandela de aluminio. Y vamos a lubricar esto, porque ahí arriba va a girar la rueda. Y vamos a girar el centro de la rueda. Esta rueda no tiene posición. Es como más le guste. Como mejor caiga, es como queda. A mí como me gusta armarla, con la ruedita esta que queden para el lado de afuera. Bueno. Cadena. Agarramos la cadena. Opa, está acá la cadena. La ponemos así, acá. Y la mandamos para abajo. Allí. Y ahí enganchamos el cigüeñal también. Y acá tiene que embocarle. El tornillo está acá. Allí. Por ahí. Y ahí le embocamos. Ahí está. Esperen que no. Ahora sí. Es que le estoy errando, che. Ahí. Ahora sí. Bueno. A este tornillo le vamos a dar 1,1 kg le vamos a dar a este tornillo. Ahí está. Yo voy a buscar el torcómetro. Bueno, ya estamos con el torquímetro. Ahí le damos a dar el torque. Pronto. Eso estamos ahí. Bueno. Así queda de este lado, ¿ven? Queda la cadena allí. Ahí queda, enganchando la bomba de aceite. Y este queda así, ya es más fácil porque después capaz que no nos pasa por ahí o se nos complica. Lo dejamos ahí. Bueno, vamos a limpiar bien acá arriba y ya vamos a poner la junta de la tapa de cilindro. Y vamos a armarlo con el cilindro que no quede arriba, ¿verdad? Por las dudas. Bueno, vamos a buscar eso. Bueno, acá tenemos un detalle que hay que tener en cuenta. Esta arandela, que es como una arandela, pero no es una arandela. Esta arandela es la que va adentro de este horrín de sección cuadrada, ¿tá? ¿Qué pasa? Esta arandela va allí, es para que no se arrugue el horrín, no se chupe para adentro, que esto va acá, ¿verdad? Va acá, ahí. Y esa arandela hace que el horrín no se chupe para adentro. A veces, no sé si alguno la ha visto, cuando no le ponen arandela o la pierden, cuando lo van a desarmar, esto se chupa para adentro, se quedan arrugados. Entonces queda medio como tapando ahí, es una macana. Por eso va a ser arandela. Pero hay que tener cuidado con esta arandela por lo siguiente. Bueno. Si se fijan ahí, la arandela es más alta que el cilindro. ¿Ven que sobresale allí? Un poquito más alta, ahí, ¿ven? ¿Qué pasa? Que el cilindro, si lo ven acá, es plano, no tiene una cavidad. Y si ustedes lo apoyan ahí, y la junta que tienen nos corresponde, no van a poder apretarla nunca. Miren lo que pasa, ¿ven? Apoyan la arandela esa que está acá. No sé si se ve ahí, si logran enfocar el teléfono. Allí. Ahí. ¿Ven cómo queda? Queda apoyada arriba la arandela. ¿Ven? Y la junta, como mínimo,
tiene que ser más grueso que ese espesor al apretarlo, para que no se les queme la junta, ¿verdad? Vamos a achicar acá, así no. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda todo eso con la junta, con todo puesto. A ver qué pasa allí. Vamos a ponerlo acá, ahí. Y vamos a sacar ahí. Bueno, vamos a poner la junta, esta alta que yo iba a poner. Ponemos la junta acá. Y ahora nos fijamos. ¿Ven la altura que hay? Opa. La altura que hay allí de... Opa, que la corrí yo con él. Bueno, ahí. ¿Ven? Es el rebaje del cilindro más el rebaje... O sea, más la altura de la junta. Esperen que voy a buscar la arandela de acá. Entonces la presentamos ahí, la arandela, acá. Y ve cómo queda la arandela. Queda bastante más por debajo de la junta. O sea, la junta no nos va a ceder tanto en el aprieto. O sea que la arandela ahí nos va a servir. ¿Está? Esa nos va a servir. Otra cosa muy importante. Las guías. Cuando ustedes meten las guías, por ejemplo, la que va acá, vieron que la guía entra ahí. Y la guía tiene un tope en el cilindro. Ese tope tiene un límite. Ven que voy a checar acá que me olvidé. Ahí está. Acá adentro, si ve, tiene un reborde allí. ¿Lo ven el rebordecito? Y va hasta cierto punto. De repente ustedes ponen una guía que es más alta. O de repente rebajaron el cilindro o rebajaron la tapa. Y no se olvidan que ahí tiene un tope, igual que acá. En la tapa del cilindro. Si se fijan, también tiene un tope. ¿Ven ahí el tope? Y entra hasta cierta medida. Después no entra más. Si ustedes achican de los dos lados y dejan la guía esta con la misma altura, va a pasar de vuelta que lo mismo que con la arandela. Se van a apretar arriba de la guía y no van a apretar la junta. Apretan la guía. Entonces tienen que recortar la guía un poquito. Para así, cuando ustedes apretan eso que rebajaron, lo que sea, no se apoya sobre la guía. ¿Está? Pequeños piques que le doy ahí que siempre, yo sé que esas cosas siempre las pasan por alto y nadie le presta atención a eso. Bueno, vamos a armar acá todo. Bueno, acá ya pusimos la arandela con el O-ring y la junta allí, ¿está? La guía acá, lleva otra guía acá, ahí lleva otra guía, pero esa quedó clavada en el otro cilindro y cuando la fui a sacar no hubo quien la sacara. Se oxidó de una manera increíble, allí no la podía sacar y medio se me rompió y no la pude rescatar. Pero esta sí, esta es importante. ¿Vieron? Si esta se fijan, tiene como un vuelito allí. Ese vuelito es para abrazar el O-ring este que va acá. ¿Ah? Y este es muy importante en este O-ring y esta guía, porque esta es por este espárrago, este de acá, es por donde sube la presión de aceite para la tapa de cilindro. Así que vamos a poner esto acá. Y ahí queda armado. ¿Ves cómo queda? Queda el O-ring con ese bombé. Este es importantísimo, porque si se chupa la O-ring por este espárrago no sube presión de aceite para arriba. Acá este para que no se nos arrugue para abajo. Y ahí ya tenemos la cadena, la junta, y lo único que nos faltaría es la guía esta que va acá. Otra cosa que hay que fijarse, la junta. Que la junta, el diámetro de la junta, sea más grande que el diámetro del cilindro, ¿verdad? Si no nos pegaría el pistón cuando sube arriba, ¿ves? Y se fijan que toda la vuelta, él no toque, ¿ves? Que quede no en el filo, un poquito retirado del filo. Porque usted cuando aprieta, esto hace como se expande. Y un poquito va a quererse meter para adentro. Es muy común ver los pistones pegando en la junta. Cuando a veces el pistón sobresale un poquito o en determinadas revoluciones puede pegar ahí. ¿Tá? Y se fijan allí. ¿Ven? Vamos a poner ahí, aumentar así. Ustedes ven lo que yo le digo ahora cuando apriete. El pistón va a llegar hasta ahí. Así en frío, sí. Cuando apriete va a ser todo un poquito más. Se queda un poquito más arriba. Y por la inercia, o sea, porque el pistón se estira, va a llegar un poquito más arriba, entonces puede llegar a tocar la junta, ¿eh? Así que está un poquito retirada, yo dejo ese margen para cuando se apriete, ocupe ese espacio. ¿Ah? Bueno, lo próximo que sigue es armar la tapa de cilindro. La tapa de cilindro, como pueden ver, como pueden no ver, porque me fui, yo ya enmerilé los asientos, dejé las válvulas originales porque estaban muy sanitas las válvulas originales, y descarbonicé todo el escape que estaba espantoso. La misión también la limpié lo más que pude. Y bueno, está todo pronto para armar. Así que lo siguiente, vamos a armar la tapa para ponerla allí y apretarla. Vamos a eso. Bueno, ahí ya tenemos todo lo de la tapa, ¿verdad? La tapa ya se la mostré que yo ya la limpié, le hice todo. Las válvulas.
Las válvulas originales, vamos a ver si lo puedo agrandar, ahí, ¿ven? Las válvulas son las de ella y ahí están, ampliadas y asentadas, igual que la de escape. La de escape pensé que no se salvaba y estaba sanita también. Está bastante sana, así que le voy a dejar las mismas porque son las mismas guías, todo original. Después vamos a achicar acá. A cambiar los retenes de válvula. Estas son las arandelas que van abajo de los resortes, los seguros, el retén, el platillo, el gatillo del antirretorno, el árbol de leva, los relemas estaban sanos, balancines, guía de balancines, los tapones, los o-rings nuevos para los tapones, los dos, y está. Vamos a arrancar más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a meter los retenes allí. Vamos a poner acá, así ven ustedes acá. Vamos a traer la tapa para acá. Y lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a lubricar los retencitos. Vamos a poner aceite acá. Los retenes. Y le ponemos acá. Bueno. Hay algunos que lo ponen con la válvula puesta. Yo lo voy a poner así nomás. A mano nomás. Entra muy fácil, ¿ven? Ahí lo presenté. Lo tengo con el dedo. ¿Ven ahí? Opa. Ahí se cayó. A ver si de este lado se ve mejor. Ahí. Allí. Y ahí lo ensamban para abajo. Y se fija que caiga abajo de la guía esa que tiene allí, ¿ven? Ahí está. ¿Tac? Y ahí quedó pronto. Igual con el otro. Ahí ya tengo el otro. Vamos a agrandarlo ahí. Así, ¿lo ven? ¿Ven ahí? Lo empujo ahí con el dedo nomás. Bien aceitadito, miren cómo baja. Tac. Y ahí quedó espectacular. Vamos a achicar ahí. Opa. Bueno, vamos ahora a poner las arandelas. Las arandelas son estas. Son iguales las dos. Tanto la admisión como la escape son igualitas. Y van, si quieren ponerlas como van, se fijan. La que está un poquito más tostada, por supuesto la de escape. Y la que está más clarita la admisión. Igual se fija donde apoyó el resorte, ¿ves? Este apoyó el resorte de este lado y de este lado quedó contra el aluminio. Así que dijimos que esta admisión. Y vamos a ponerla acá en la admisión. Ahí cayó abajo. Y la de escape nos fijamos lo mismo. De este lado va contra el aluminio y de este lado contra el resorte. Ponemos ahí. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a lubricar las vástagos de las válvulas. Vamos a poner acá una gotita de aceite. Y ponemos la de admisión. Acá, opa. Ten cuidado con la arandela. Ahí está. Que se pegue con el aceite. Y mandamos acá. Admisión. Ahí está. El escapamento. Acá. Igual. Aceitito. Y la mandamos acá. Opa. Especial. Nos fijamos dónde va. Esta que está más clarita acá. Bueno. ¿Qué viene ahora? Resorte. Resorte de admisión son estos de acá. Los tengo yo ordenados. Todo lo tengo ordenado para no entreverarlo. Acá admisión. Venimos para acá. Resorte. Este es el interno y este es el externo. Si se fijan, son asimétricos los resortes. La espiral no se cierra para ninguno de los dos lados, ¿verdad? Pero este estaba puesto con la pintura para arriba. Este iba para arriba y este también tiene la pintura para arriba. O sea que los dos juntos estaban funcionando así. Y así los voy a armar. Estos son los de admisión. Platillo de vuelve a admisión. Ponemos ahí. Acá, ahí. Espera a ver si lo puedo acercar para que así ustedes vean bien cuando yo lo arme. Y si podemos darle un poco más de luz. No, ahí. Bueno. Acá. Ahí tenemos resorte. Vamos a traer el domo de goma este. Lo ponemos abajo. Para que así las válvulas quedan apoyadas. Ahí. Allí está. Bueno, ahora vamos a traer los seguros. Ponemos los seguros acá. Ahí. Y acá. Y después agarramos esta herramienta. Este tubito que ven que yo lo tengo un poco castigado y acomodado para otras cosas. ¿Ves? Y esto es lo que va a empujar los seguros. Bueno, lo único que hacemos es apoyar esto, esto arriba de los seguros y empujamos. Bueno, vamos ahí. A ver si puedo acá medio torcido hacerlo. Bueno. Ven, ahí me quedó uno zafado, si lo ven.
Vamos a acomodarlo. Miren que no quiere bajar. El de abajo se quedó trancado, che. Bueno. Se complicó, ¿eh? Esperen que estoy haciendo más fuerza acá. Vamos a achicarlo. Y aquí no le estoy mostrando nada. Vamos a sacarlo porque se trancó el seguro allí. Esperen que buscar martillito. Bueno. Cuando lo quise sacar en realidad lo puse. Ahí quedó puesto el ¿cómo es? El seguro. Con el otro, con el que es un tubito. Vamos a achicar ahí. Acá le di un toquecito, ¿verdad? Con el domo abajo le di un toquecito ahí y se acomodó. Ahí está acomodado. Si no tienen esta herramienta, con esto, o con un dado y un pedacito de trapito en la punta, lo meten. Vamos a ver si podemos hacer eso con el otro. Con este de acá. Vamos a ver si ahí. Vamos a mostrárselo ahí. Lo otro es lo mismo. Los escapes y los resortes son exactamente iguales. ¿Ven? Lo único que esto está un poco más morocho. ¿Ah? Pero esto no está morocho quemado. Está morocho porque el aceite de ese lado como que los tiñe como un poquito más. ¿Ven? Así que dijimos que este lado va para arriba y este va para abajo. O sea, cuando los espirales se amontonan sobre un lado, ese queda siempre hacia abajo. Pero como estos son simétricos, no importa mucho qué lado va. Pero vamos a ponerlo como estaba. Ahí. Platillo. Seguro. Y seguro. Bueno, ahora vamos a agarrar un dado y un pedazo de trapito a ver si lo puedo meter con eso. Bueno, acá tengo un pedacito de trapo y acá tengo un dado. Lo apoyan acá arriba de lo seguro. Y esto y empujamos. A ver si lo logramos armar así. Opa. Queriéndolo enfocar, ahí no puedo hacer fuerza, medio de costado se me complica hacer fuerza. Bueno, vamos a ver si lo puedo meter ahí, si no lo metemos con la herramienta. Bueno, ahí. Bueno, a ver si entró o no entró. ¿Vieron? Ahí me quedó zafado uno. Hay que empujarlo de vuelta. El trapito tendría que ser un pedacito de jean que es más duro. No, tiene que ser un pedacito de jean. Aparte se me metió ahí una viruta. Bueno, vamos a meterlo con la herramienta. Vamos a sacarlo y vamos a meterlo con la herramienta. Vamos a sacar la virutita esa. Si tienen un vaquero viejo ahí, córtenlo en un pedazo y háganlo con eso que es más fácil. Bueno, tenlo ahí. Segurito. Segurito. Y la herramienta acá. ¿Ya? Y con la herramienta ahí queda pronto. Vieron que la herramienta es un segundo. Aparte es muy barata la herramienta esa para. Y si no tienen esto, le ponen un pedazo de trapo o algo acá que haga top. Bueno, ahí ya tenemos armado. Vamos a armar los balancines. Bueno, acá tenemos el árbol de leva. Vamos a aceitar los rulemanes. Acá aceitamos el otro. Y lo mandamos para acá adentro. Ahora vamos a aceitar las levas también. Así no queda, no arrancan seco esto. Muy bien. Vamos para acá. Bueno, y ahora viene una parte importantísima. Y esperen que me voy a limpiar las manos. Así les puedo mostrar bien de cerca esto. Bueno. Opa, acá. Bueno, como pueden ver, o no, esperen que mucha luz. A ver si lo podemos. No. Ahí. Bueno. Acá el árbol de leva. ¿Vieron acá? Este es el antirretorno. ¿Ven? Que para un lado gira y para el otro lado se me va. Bueno, esto es importante que esté trabado. ¿Cómo está trabado? Con esta pieza. Esta pieza va así. A ver si logro que enfoque allí y mostrarle. Bueno, ahí.
¿Ven la pieza ahí? Ahí ven como cuando hace retorno, cuando el motor gira para atrás. Ven que acá lo estoy girando para atrás. ¿Ven cómo hace la pieza ahí? El gatillo salta. Pero cuando voy para el otro lado, mira lo que pasa. Lo deja trancado. Y el árbol de leva está girando para adelante. ¿Está? Y no hace que el resalto ese quede fijo en una posición, ¿verdad? Acá. ¿Ven el resalto acá? Este resalto acá. Hace que no gire aleatoriamente, ¿verdad? Que quede trancado en la posición donde no molesta. ¿Ve? Y ahí viene el resalto otra vez. Lo deja trancadito allí, cosa que ahí no va a molestar nunca. ¿Tá? Si ustedes lo arman el gatillo y no lo trancan nunca, esto empieza a girar loco acá, esta pieza, y se enloquecen. Tiene una falla que no saben lo que es, y es eso, que está mal armado nomás. O de repente está el resorte roto del gatillo o lo que sea. ¿Tá? Así que metemos esto acá y vamos a armar los balancines. Los balancines no tienen mucho misterio. Es aceitarlos, meterlo allí. Luz de válvula que lleva esto, lleva 0,8 en admisión y 0,2 en... Perdón, 0,2 en admisión y 0,2 en escape y 0,8 en admisión. Bueno, vamos a armar acá. ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos escape. Esta no es la escape, esta es la admisión. Esta es admisión. Aceitamos acá también. Metemos acá adentro. Y armamos admisión. Metemos esto acá. Perdón. Acá. Ahí está. Y lo otro. La rosca siempre mirando para afuera. En vez que del otro lado no tiene rosca. De este lado sí. Esto queda para afuera. Acá. Entonces presentamos acá. Y acá ya aprovechamos para meter el gatillo. Que dijimos que el gatillo iba así. Ponemos el gatillo acá. Igual que cuando, después que está armado nos fijamos de vuelta. Ahí. Papá. Vamos a sacar este tornillo. Saco el tornillo y ya estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Ahí vamos a traer el martillito. Opa. Acá hay que buscarle la vuelta. Hasta embocarle el agujero de la lata. Opa. Bueno, en algún momento le vamos a embocar. Ahí. Vamos a ayudarnos con la otra. Con el otro. Así lo hacemos pivotear ahí. Ahí. Y ahí está. Ahí lo hicimos entregar. Y el otro hacemos lo mismo. Aceitamos todo y armamos allí el otro balancín. Acá metemos el otro. Opa, ahí. Rosca para afuera. Y ahí lo embocamos. Ahí está. Me olvidé de sacar el tornillo del otro lado, ¿no? Cualquier cosa se ayuda con un tornillo 8 para empujarlo. Lo enroscan acá. Ahí lo arriman. Se tiene que fijar que el pase del todo para allá la guía del balancín, porque por acá pues suben los espárragos. Obviamente, si ustedes está allí la guía no entró del todo, no va a bajar por los espárragos, ¿verdad? Se fijan allí que no estén ocupando. Bueno, lo que nos queda es regular las válvulas. Así que le vamos a dar 0,8 y 0,2 a las válvulas. Vamos a buscar la caja. Bueno, lo que yo decía. Allí en el gatillo se fijan que el árbol de leva engancha. Allí ven el gatillo. Allí lo va a frenar. ¿Ven el gatillo? Eso se tienen que fijar siempre. Si no se van a enloquecer. Si no lo ven de arriba, ¿ven? Que viene el tope y el gatillo lo va a frenar. Yo no lo puedo dar vuelta, por supuesto, porque ya las levas están funcionando allí, ¿verdad? ¿Ah? Y vamos a regular la 0,8. Lleva esta la de admisión. Ahí lo vamos regulando. Y le damos. Y esta 0,8 y la otra le damos 0,12. Es un momento lindo para regularlo esto porque ya esto no lo van a tocar más después de que la prendan y den una vuelta. Eso ahí se lo vuelven a recalibrar. ¿Tá? Así que hago esta y ya hacemos la otra.
Ahí se me cerró un poquito. Bueno, la abro y ya estamos con eso y ya regulo la otra. Bueno, acá lo único que nos queda es armar esta parte de acá, por donde entra la presión de aceite del árbol de leva, la juntita allí y los tornillitos estos que llevan 1 kilo. Ponemos acá, lo conviene poner con los tornillitos así no se nos gira la junta. Ahí está. Y el otro lado igual. Ahí metemos. Ahora aprieto, le doy 1 kilo. Y después lo otro que nos queda, las tapas. Ponerle los. Poner que está haciendo interferencia la luz. Ponerle los gorrines a las tapas. Y acá también le pone una gotita de aceite acá para que cuando lo aprieten no arrastre la goma y la rompan. ¿Ah? Pronto. Estamos listos para tapar allí. Bueno, acá ya tenemos la junta pronta. Y vamos a bajar la tapa, si no ya le limpié acá toda la superficie. Está todo limpito. Y mandamos para abajo nomás. Nos fijamos que caiga todo derechito. Allí. Muy bien. Y acá, como me falta esa guía, voy a aprovechar y voy a meter este tornillo acá. Ahí. Así me hace de guía. Muy bien. Vamos a arrimar este. Y ya vamos a poner la tapita allá arriba. Bueno. ¿Cómo están viendo eso ustedes ahí? Ah, se ve bien. Bueno, junta. Y así no va. Tiene que ir el otro andar. Así. Ahí. No, tampoco. Acá, ¿qué está pasando? Ahí va. Ahí entra la juntita, hay que tener cuidado. Esta no se rasgue la puntita esta porque con el hilo de la rosca. Ahí. Bueno. Junta. Tapa. Que tenemos tapa. La tapa. Ven que trae una flecha acá. Oh, apenas se ve la flecha. Bueno, la flecha esa va para abajo. Ponemos la flecha para abajo. Ahí la puse bien. Y acá tenemos el detalle. Importante. Si se fijan acá las arandelas. ¿Se acuerdan cuando yo lo desarmé que le decía que no tenía arandela de cobre? Estaba así, lo vas a estar tan sucia que no se veía. La de cobre, ¿por qué una de cobre y las otras tres de chapa? Muy fácil. La de cobre es la que va en el espárrago este de acá atrás, por donde sube la presión de aceite, ¿verdad? Y es para sellar. Así que esa va ahí. En esta con la otra no sube nada, por eso no precisa que no selle, no importa nada. Pero este espárrago sí porque está comunicado con la presión de aceite. Como ponemos ahí. Y las tuercas ciegas, por supuesto que acá tiene que ir tuerca ciega, sí o sí, no hay otra. Acá por poco de ventas comunes, pero acá tiene que ir ciega, como son estas. Las cuatro son iguales. Apretamos ahí. Bueno, y esto acá hay que arrimarlo. Y estas tuercas llevan 3 kilos, llevan las tuercas estas. Vamos a ir arrimando. Y vamos a buscar el torquímetro, para darle 3 kilos. Por supuesto acá vamos arrimando así, cruzado, ¿verdad? No bajen todo de un lado. Igual que de este lado, acá el de costadito. Espera que una 10. ¿Dónde está la 10? Acá. Le van dando a este también. Más o menos parejito. Ahí. Y así lo arriman hasta que más o menos. Cuando se empieza a poner pesado, ahí van de que van a buscar el torquímetro. Y le dan un toque a este de acá acostado. Y al de abajo también, el del cilindro. Ahí. Ahí. Bueno. Ahora sí. Vamos a darle esos 3 kilos. Y a rezar que aguanten los espárragos. Bueno, ahí vamos. Este acá abajo. Para este no tengo el adaptador, pero este va a ser a conciencia.
Ya debemos estar por llegar, Ok, que están cediendo. ¿La junta o algo está cediendo? Está de acá abajo. Ahí vamos, vamos. En algún lado iban a frenar, ¿no? A salir por algún lado. Asusta apretarlo estos árboles cuando están tan viejitos. Están muy cerca del torque. Vamos a darle otro toquecito más. Vamos a ver si esta es la última pasada. A ver ahí. Llegaron a lo justo, Lo pasamos. Especial. Quedó eso. Bueno. Y este acá, que yo lo toqué varias veces, que ya me parece que ya no va más tampoco. Y el de la base del cilindro. Espectacular. Bueno, muy bien. Así que ahora lo que nos queda es armar la distribución y ponerle encendido. Y ya estaría casi pronto esto. Bueno, ya estamos más cerca de terminar el armado. Bueno, acá tenemos el motor con la distribución para armar y el encendido allá para hacer todo eso. Bueno, vamos a poner una mano a la obra con eso. Espere que los ubico. Bueno, como pueden ver, acá ya tengo la cadena enganchada y acá la cadena subida, ¿está? Acá el árbol de leva está en compresión, está allí. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner el platillo. En la otra vuelta va a estar en balance, ¿verdad? Con los balancines, los dos accionados. En cruce, que sí se le vuelve. Lo vamos a armar acá, donde no hace fuerza el árbol de leva, donde está sueltito, ¿está? Acá lo primero que vamos a hacer es ubicar dónde está el pistón. Si está en el punto muerto superior. Para saber eso, nos ponemos acá y comprobamos que esté en el punto muerto superior. Sacamos la bujía y nos fijamos acá de este lado. Ponemos ahí un destornillador. Opa. Y tratamos que no se nos caiga esto. Y buscamos ahí el punto muerto superior. Ahí baja, ahí sube. Bueno, ahí tenemos nuestro punto muerto superior. Y nos fijamos a ver dónde nos coinciden las marcas acá. Y como pueden ver, la marca coincide. Esperen que los arrimo. La marca coincide. La chaveta coincide con esta línea, ¿verdad? Que sigue acá. ¿Está? Y sigue por acá. Sigue, o sea, tenemos una línea recta imaginaria acá. Ese es nuestro punto muerto superior. Bueno, enganchamos la cadenita ahí y vamos a presentar el platillo lo más aproximado que podamos acá. ¿Está? Vamos a eso. Bueno, esto, el lado que tiene, es el lado este. Aparte le coincide en un solo lado. Es el lado este, donde rosa, donde rosa con la tapa, este lado ahí. ¿Está? Bueno, vamos a presentarlo allí. Otra cosa, perdón que me olvidaba el detalle más importante. Ven que acá, ven, de un lado tiene la marca. Opa. A ver si lo logro enfocar. Tiene un punto ahí, ¿lo ven el círculo? Ese círculo allí tiene que quedar enfrentado con esta marca de acá. La ven allí, esperen que lo agarrimo. Ven la marca, si suelto la cadena se me va a caer. Opa. A ver si lo logro enfocar. Ahí, esta marquita. Ahí se ve clarito. ¿Ven esa marca? Ese punto que le mostré en el platillo tiene que coincidir con esa marca.
Vamos para ahí. Ponemos la marca ahí. Y acá nos ayudamos con un destornillador o con algo para ir engarzando la cadena allí en el platillo. Miren que acá hay que hacer unas maniobras media justas ahí. Ahí. Opa. A ver si nos pasó la cadena para el otro lado. Ahí está. Ahí la vamos engarzando. Y ahí metemos. Se nos queda atrás la cadena. Ahí. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno. Y ahí la vamos corriendo. La cadena. Ahí el punto está... ¿Por dónde anda el punto? Acá está el punto. Estamos lejanos. Así que la vamos a ir corriendo para acá. La corremos así y ahí la vamos saltando de un diente hasta que lleguemos. Ahí nos faltaría un diente más. A ver. Opa. Ahí estamos en el diente justo. Vamos a subirlo acá arriba. Vamos a hacer un poquito de palanquita acá. Me voy a buscar un destornillador de verdad, porque este que tengo, ahora sí. Acá. Ahí. Y ahí lo subimos. Bueno. Y ahí buscamos que coincidan los tornillos del árbol de leva. Ahí está. Ahí coincidieron. Ahí tenemos el pistón en punto muerto y tenemos la línea imaginaria esa hasta acá. Y está toda a punto allí. Miren que esto falta un poquito más. Ahí está. Bueno. Tornillo. Acá tengo los tornillitos. Los tornillitos estos llevan 1,2 kg de torque. Vamos a enroscarlo acá. Vamos a poner el volante para agarrarnos de ahí. Y le damos 1,2 kg de torque. Tienen que buscar el torquímetro. Lo que vamos a hacer ahí, le voy a pintar el punto muerto acá para que lo vean. Acá está el punto. Ahí. Y acá tengo la marca. ¿Tá? Y acá tenemos la línea recta imaginaria. ¿Ven? Lo apoyamos ahí y la punta de la chaveta. Allí no sé si se ve. Ahí. Ahí pasamos por el centro de todo, ¿ven? El centro. Y allí, cómo hace reflejo la regla. Ahí. Y tenemos la marca allí, ¿ven? Ahí está, bien enfrente la marca. ¿Tá? Ahí estaría a punto. ¿Tá? Igual, de todas maneras, para asegurarse, opa, les voy a poner acá, de que quedó todo bien, allí giren 3 o 4 vueltas y se fijen todo haya quedado bien allí, ¿no? Que no pecha ninguna válvula ni nada de eso, ¿ves? Van girando allí y se fijan que no pechan nada. ¿Tá? Hay una vuelta va a estar en cruce y en otra vuelta va a estar en compresión. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar los tapones, así ustedes ven los balancines y ven cuando están en cruce y cuando están en compresión. Vamos a bajarlo acá y vamos a sacar el otro. Saco los tapones y ya les muestro eso. Bueno, ahí ya saqué los tapones. Vamos a arrimarlo para acá, así ven las válvulas, ven, ahí está la misión y la de escape. Bueno, ahí ven el punto, a ver si lo logro. Ahí ven el punto y ven las dos balancinas. Ven que no se mueven ahí. Quiere decir que estoy en compresión. Ahí es donde tengo que poner el platillo para que enfrente con la marca. Porque si vieron el árbol de leva puede estar ahí en esa posición o en la otra. O sea, este tornillo arriba y este abajo, ¿verdad? En la otra vuelta. Y ahí no lo vayan a armar. Tienen que armarlo ahí en compresión, ¿está? Cuando está en cruce o balance el árbol de leva, cuando las dos válvulas se están moviendo al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí se empezó a abrir el escape. Ahí siguen girando y ahí se empieza a cerrar el escape. Y en el momento que va cerrando escape empieza a abrir la misión. Fíjense en acá, ¿ven? Ahí se mueven las dos al mismo tiempo. A ver si puedo enfocar acá arriba. ¿Ven que se mueven las dos al mismo tiempo? Ahí están en balance. Y mira dónde queda el punto. Queda allí para abajo. ¿Tá? Así que lo tienen que armar en compresión. ¿Tá? Con las dos válvulas cerradas. O sea que tengan juego acá y acá. ¿Tá? Y después acá en el volante... Muchos llevan un visor acá que lo tienen que poner la tapa, armarla. En este caso, esta me parece que tiene marca.
tiene marcas así. Esperen que la pinto, así la ven bien. Bueno, ahí pinté las marcas. Si se fijan, ahí tiene en la carcasa del cárter está la marca. Ahí yo pinté la línea del top. ¿Ven si se fijan? Ahí está en el top. Y después nos fijamos acá las marcas, ¿ven? Ponga reflejo ahí. Sin que haga reflejo, todo está difícil. Bueno, ahí. Ven que está el punto con la marca allí. ¿Ah? Ahí estaría a punto. Después esta otra marca que dice F. Esa es donde salta la chispa. Fire. ¿Ah? Ahí es donde salta la chispa. Cuando ustedes prenden la moto está moderando, salta en fire. Y cuando ustedes aceleran la moto, el encendido se adelanta, ¿verdad? Perdón, se atrasa. Y hasta ahí donde llega, que tienen que ver que llegue ahí. ¿Ah? Pero eso se mira como una lámpara de puntos, es otra historia. Ahora estamos con el tema de la puesta a punto. Bueno, y ahí ya estaría. Lo que nos faltaría es apretar los tornillos. Dijimos que le va a dar 1,2 kg. Y ahí tenemos el volante para ya no aguantar. Vamos a darle 1,2 kg a esto. Primero vamos a agarrar el dado correcto. ¿Qué dado agarramos? Le erré de dado. A cambiarlo. Ahora sí. Un 8 milímetros el dado. Y le damos el 1,2 kg. Torque y ahora vamos a dar el otro. Y lo torqueamos ahí. 12, repasamos. 12. Bueno, esas tuercas, esos tornillos, perdón, no llevan lotito, no llevan nada. Bueno, ahora lo que nos queda armar, la parte de del tensor de distribución. Vamos a eso. Lo primero es armar el brazo tensor este con el eje, ¿está? Que va acá. Vamos a poner aceitito a eso. Ponemos aceite acá. Ponemos aceite acá. Y ya aprovechamos y le ponemos aceite acá también. El ejecito este. Bueno. Aceite y aceite acá. Y esto va así. Este tiene que quedar mirando para acá. Ponemos ahí. Este lleva 2 kilos de tornillo. Así que vamos a darle los 2 kilos. El torquímetro que tengo está un poco sobredimensionado. El del medio lo presté y todavía está por volver. Así que vamos a darle con este nomás. Ahí quedó con el torque. Bueno. Ahora hay que poner la ruedita tensora. La ruedita tensora acá. Ponemos ahí. Opa. Así lo podemos hacer toda la maniobra al mismo tiempo. Ahí. Ahí. Miren acá. Vamos a hacer una cosa porque voy a sacar el tornillo y vamos a ponerlo todo junto. Así no hacemos macana. Vamos a sacarlo. Ya lo saco, pongo todo junto. Ahí estamos de vuelta. Vamos de vuelta. Bueno, se complicó. Ay, que se me torció acá, che. Acá, ahí. Ahora sí. Ahora va. Muy bien. Volvemos a torquear. Torqueamos. Torque. Muy bien. Ahora tenemos que poner el flautín. El flautín, si se fijan, de este lado va la valvulita y del otro lado va el tope de goma. El tope de goma es este y va hacia acá, ¿tá? Hace que esto va mirando para arriba y esto para abajo. Y después abajo va el resorte este que va así, opa, ¿sí también? Acá así y lo empuja, ¿verdad? Porque estoy mirando a través del teléfono y no me veo las manos. Y otra cosa le quería mostrar. ¿Ven el resorte con el tiempo cómo se va aplastando? ¿Ven cómo la espiral se va cerrando con el tiempo y queda un poquito más corto? A su vez también tiene un poco distinto el alambre, pero este sí, realmente son un poquito más largos. Pero este con el tiempo se quedó más chatito. Bueno,
Lo de siempre, lubricamos y armamos. Ponemos un poquito acá y un poquito acá. Porque esto corre en la guía de aluminio. Bueno, esto lo entran por acá abajo. Ahí. Y después metemos el resorte allí. Después lleva el tapón, este tapón. Y el tapón lleva la arandela de aluminio. Importante para que no pierda aceite. Y acá, vamos a ver si me enfocan ahí. Tenemos que hacer un poquito de fuerza e irlo guiando allí. Acá. Y lo vamos metiendo allí, acá. Opa. Ahí lo ponemos. Vení que se me atravesó la arandela acá. Lindo momento para atravesarse la arandela acá. Vamos a sacar sin que huele nada. Ahí. ¿No cómo se atravesó? Increíble. Y aparte con los dedos aceitados se complicó. Espera que lo aflojamos. Se atravesó. Ahí está. Ahora sí. Vamos de nuevo. Opa. Bueno. Ahí está. Ahí lo tenemos, resorte. Otra cosa que suele ocurrir. Muchas veces cuando van a cambiar el aceite, le agarran de tapón y sacan este. Cuando sacan este tapón, esperen que se apagó la computadora. Lo que les decía, cuando sacan este tapón, generalmente está sale todo volando y se cae este tope de goma. Y ese tope de goma, generalmente cuando se zafa, que me preguntan, tengo que desarmar todo para sacar ese tapón, ese tope de goma. No, porque generalmente cae y queda metido acá en este hueco. Casi siempre queda metido ahí en ese hueco. O sea que saquen el tubo, consigan un tope nuevo y pónganselo. No hay problema, no tengas, va a quedar acá. No lo chupa nunca, porque el volante gira para acá, ¿verdad? Y nunca lo chupa. Para arriba no va a ir, o sea, se queda metido ahí. Así que no se preocupen mucho, que no va a pasar nada. Y para la caja de cambio no entra tampoco, porque para que pase para acá adentro es muy difícil. Vamos a torquear ese tornillo. Bueno, el torque de este tapón es de 2,5 kg. Apretamos acá nomás. Ahí están los 2,5 kg. Bueno. Y ahora lo que nos falta es girar y ver todo cómo funciona. Que no veamos nada raro. Vamos a poner el volante acá para girarlo. Lo otro que podemos hacer es girarlo con la pata, pero lo que pasa es que darle la pata y filmar al mismo tiempo creo que no voy a poder. Vamos a poner la tapa porque así no vamos a ver nada. Voy a buscar el pedal de arranque. Bueno, vamos a ver si puedo darle la pata y que ustedes vean ahí cómo funciona todo. Bueno, ahí le doy con el pedal de arranque, ¿ves? Ahí está girando el engranaje de la bomba aceite, que es este. El del brazo tensor, que es este. Ahí está trabajando el topecito de goma y acá. ¿Ah? Ahí quedó. Muy bien, eso quedó pronto. Ahora lo que nos falta poner la tapa del encendido. Vamos a poner la tapa del encendido. Bueno, acá tenemos el plato de encendido. Acá está el horrín puesto. Nos fijamos que esté sano y esté limpio. Esto no lleva pegamento, no lleva nada. Lo que sí vamos a hacer es ponerle un poquito de grasa a toda la vuelta acá. ¿Ah? Ahí le van poniendo toda la vuelta un poquito. Y me voy a preguntar para qué pone esa grasa. Ponemos esta grasa acá porque cuando lo metamos allí, el horrín no se engancha en el borde y se pueda rajar o partir o alguna cosa. Así que entra más fácil. ¿Ah? Eso por un lado. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a poner el retén que va acá. Voy a buscar retén. Bueno, el retén igual. El retén hay que engrasarlo. Hay que engrasarlo acá en el labio. Porque ahora cuando arranque eso no gire en seco y se quema el labio allí. Lo metemos allí. De este lado también. Otra cosa. Estos retenes tienen sentido de giro. Si ven allí. A ver si lo logro enfocar. Ven acá el retén allí adentro. Ven que tiene un sentido. Ese es para el lado que gira el cigüeñal, ¿verdad? O sea que el aceite lo que hace es meterlo para adentro. Nunca sacarlo para afuera. Siempre meterlo para adentro. ¿Tá? Vamos a engrasar acá la parte exterior. Y vamos a meterlo acá. Acá para meterlo no... Generalmente no hay que golpearlas ni nada. O sea, solo empujándolo con la mano entran. Vamos a poner acá. La parte de atrás del retén mirando para dentro del motor. Y la parte de arriba mirando para afuera. ¿Tá? Ahí lo ponemos y empujamos acá. Opa.
que me desenfoque ahí. Lo empujamos hasta que veamos que llegue a tope, que sintamos que llegó. En cualquier cosa nos fijamos al otro lado. Ven del otro lado, allí. Que llegó a tope. Le falta un poquito ahí. Vamos a empujarlo otro poco. Si ven que no pueden con las manos, lo empujan con alguna herramienta. Ahí llegó. Ahí está. A tope. Bueno. Esto estaría pronto para armar. Engrasamos los rin está sano. Pusimos el retén. Acá está todo limpio, la captura limpia. Acá viene una parte importante. Acá hay dos horrines. Estos horrines. Estos van en esta parte de acá. Acá y allí, ahí atrás. Y para que no se nos caigan, los vamos a pegar con grasa también. Pon un poquito de grasa y los pegamos. Allí. Así no se nos cae. Ahí pegamos uno. Y vamos a pegar el otro. Allí. Bueno. Vamos a buscar los tornillos. Bueno, ahí tenemos el encendido. Vamos a ponerlo allí. Vamos a buscar los tornillos. Esto va así. Tenemos cuidado con el retén de no romperlo con la chaveta del cigüeñal. Ahí está. Y ahí lo vamos enfrentando más o menos donde van los tornillos. Vamos a aprovechar que está esta gomita acá. Y ya de paso vamos a enganchar este otro acá. Acá hay que bajar esto acá. Y acá enganchamos el cablecito del punto muerto. Este es el que hace contacto con la chapita de cobre que está dentro del motor ahí, en las ejes de la selectora. Y le ponemos la gomita hasta que va acá. Así queda todo estanco, no entra mugre allí. Bueno. Tornillos Phillips fresados 6 milímetros. Ponemos ahí. Y vamos arrimando los parejitos los dos. Que no haga fuerza la tapa. Allí. Un poco de este lado. Un poco este otro. Así no lastimamos los rines cuando lo vayamos poniendo. Ahí. Ahí. Y nos fijamos que vaya bajando derechito, que no veamos asomar el horrín allí. Si vemos asomar el horrín es porque se zafó y lo estamos lastimando. Bueno. Torque. Esto lleva 1 kilo. Pero vamos a probar a ver si puedo con el torquímetro, pero si no lo vamos a quedar con el impacto. A ver si podemos dar 1 kilo acá. Bueno, creo que sí. No veo. Si me la firmo no veo el coso. Vamos a darle con la de impacto. No vamos a andar haciendo mucho invento. Aparte de ser fresado, estos apretan mucho. Ahí está. Apretado. Bueno. Estaba fijando si está grabando porque cada vez se me olvida apretar el rec. Bueno, ahí está apretado, ahí está todo enganchado. Así que ahora vamos a poner el volante. Lo que vamos a hacer, vamos a limpiar acá, que engrasamos cuando pasamos el retén, engrasamos allí. Limpiamos bien. Que quede limpito. Ahí está. Y el volante igual. Limpiamos el cono para que clave bien y después no se gire. Que este no se va a girar. Está muy sanito el cono, aparte el cigüeñal es nuevo. Ponemos ahí. Opa. Estamos poniendo bien, sí. Acá siempre se fija bien que acá hace la chaveta, ¿verdad? La arandela plana que va ahí. Arandelita plana. Y la tuerca. Y vamos a darle a esto. Lleva 4,5 kilos. Agarrar el torquímetro y vamos a regularlo. Bueno, lo aguantamos acá con la pinza moza esta. Tengan cuidado de no enganchar las bobinas adentro, ¿no? No metan estas puntas que lo van a enganchar y rompen las bobinas. Ponemos ahí, ajustamos ahí y le damos.
el torque. Acá se me quiere zafar la pinza. Vamos a ver si no se me zafa ahí. Voy a intentar de que no. Está con la gana. Ahí trancó. Ahí hizo torque. Pronto. Bueno. Ahora lo que nos queda es poner la tapa de distribución. Acá tengo la tapita. Ahí está con la junta. La junta esa la dejé porque la vi muy bien, es como la otra. Está muy bien y no la voy a sacar. Porque la que vino ahí en el juego junta no me convence mucho. Esto como va. Acá tiene un pinito que tranca. A ver si se ve acá. Esto va así. Acá. Esto aprieta. Esperen que agarre el tornillo que me perdí el sentido de apriete. Bueno. Vieron que acá tiene este pinito. Y el tornillo viene del otro lado. Acá lo meten por allí con su respectiva arandela de aluminio, porque si no pierde aceite. Y esto va acá así. Para que apriete, vieron que tiene la travesa. De ese lado no va, va de este lado, ahí. Porque cuando yo apriete el tornillo va a girar para este lado y ahí se va a trancar. ¿Tá? Vamos a apretarlo. A este tornillo vamos a darle 1,2 kilos ese tornillo. Ahí vamos. Vamos a darle ese 1,2 kilos. Ahí llegamos a torque. Pronto. Bueno. Ahora lo que voy a poner los tapones allá arriba para no que entre ninguna mugre. Y la bujía también. La bujía lleva 1,3 kilos de torque la bujía. Que ya la pueden. Si quieren no la aprieten todavía. Pónganla para que no entre nada. Y después, cuando tengan el motor ya calzado en el cuadro y todo armado. Y ya esté todo listo para prender. Ahí sí la ponen y la prenden. Es para corroborar si le está llegando chispa y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner el retén del piñón. Igual que el otro retén. Hay que engrasarlo bien. Lo engrasan acá adentro. Allí. Todo el labio. Y el otro lado igual. ¿Tá? Todo engrasadito ahí. Le sacan el exceso que vean que le tienen. Y después le ponen un poquito por acá afuera. Para que cuando entre no se lastime. ¿Tá? Ahí. Bueno, acá en el eje, para no lastimar el retén, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a envolverlo en cinta, así ningún filo acá, ninguna rebaba que haya, rompa el retén. Si encuentro la punta de la cinta acá, ahí está, ahí encontramos la punta de la cinta. Y ponemos acá. Ahí. Allí, y le damos una vueltita acá. Ahí. Y vamos a cortar la cinta allí. Ahí está. Y ahí mandamos el retén. El retenedor. Pasamos acá. Ahí lo pasamos. Tienen que ir jugando con él, ¿no? Igual ahí. Y allí lo mete. ¿Ah? Igual que el otro. Acá lo van empujando con la mano. Si se quiere, se ayudan con un dado y lo empujan ahí y lo bajan derechito. Bajarlo acá derechito. Ahí. Cosa de no lastimar el labio. Allí. Lo dejan lo más derechito posible. Y ahí quedó. Derechito, derechito. Ahí está. Que apenas pase para adentro, apenita. No precisa que pase mucho. Donde no lo enganche el piñón o lo que sea, que pase por allí y ya está. Muy bien. Y después sacamos la cinta. Y está pronto. Acá está la punta de la cinta. Con la grasa se pegó. Ahí está. Bueno.
Lo que nos falta acá es meter la goma que va acá. Vamos a limpiar ahí. Y a ese capaz que le metemos un poquito de silicona. Aunque va apretado con la tapa. Pero para asegurarnos bien. Bueno, trato de hacer una cinta un poco más barreta que esta. Porque esta la verdad que se pegó linda. Ahí está. Bueno. Y ahí quedó el retén. Puesto allí. Bueno, vamos a limpiar acá. Acá vamos a sacar el aceite ese. Y vamos a poner un poquito de silicona a la goma esta. Esta goma que va allí. Esta goma, si bien después que va puesta acá, va apretado con la tapa tiene como un rebaje que lo empuja. Pero vamos a poner un poquito porque por las dudas. ¿Ven lo que yo les digo? Acá donde aprieta la goma, esto va así acá. Así, acá. ¿Ven? Y lo aprieta la goma allí. Pero igual vamos a ponerle un poquito de silicona. Pero un poquito nomás. Cosa que no... Como para prevenirnos allí. Le ponemos acá. Otra cosa que puede pasar, que a veces sacan la tapa para cambiar el piñón o hacer una cosa de esa y se les cae y ni cuenta se da. Entonces, vamos a asegurarnos allí, ¿ven? Está. Y vamos a ponerlo allí. Esta parte va para acá, así. Vamos a pegar con el martillito de goma. Y ahí quedó pronto. Bueno. Acá vamos a hacer el mismo procedimiento que para el piñón. Vamos a moverle una cinta, vamos a engrasar retén y vamos a empujarlo. Bueno, yo le puse la cinta ahí, ya engrasé retén. ¡Pum! Que se me pasó de grasa. No importa, se va a ir con el coso. Y ahí lo vamos presentando. Lo mismo que hoy. Vamos teniendo cuidado de entrarlo bien. Hay que usar las dos manos. Y lo vamos empujando allí. Ahí. Allí y lo mandamos nomás. Lo vamos empujando. Acá tiene que agarrar un tubito más largo para empujar. Bueno, no encontré ningún caso dado largo. Los tengo ahí medio. Quedan atrás mal, me quedan. Agarran algo que sea romo, que no lo lastime y le dan un toquecito ahí. Es empujarlo nomás. Ahí llegó. Ahí está. Vamos a quitar el exceso de grasa allí. Queda por fuera. Ahí. Ahí está. Sacamos la cinta esta. Que la sacamos. Y ya quedó colocado ese retén también allí. Así que nos queda poner el piñón y el retén del otro lado. El retén del otro lado yo no le voy a mostrar cómo ponerlo. Igual que el otro. Le ponen una cintita allí y lo empujan el otro, lo engrasan de los lados, todo el mismo procedimiento. ¿Ah? Así que me queda apretar el piñón y ya está pronto para colgar esto. Ah, pero un detalle. Me falta el carburador. Ya les muestro esto. Bueno, piñón. Presentamos ahí la estría. Ponemos allí. Seguro. Seguro se fija que no esté lastimado, que esté todo bien. Y lo ponemos acá. Seguro. Y le giramos hasta que nos coincide con la rosca de los tornillos. Ahí está. Bueno. En este caso, los tornillos estos, yo le voy a poner una gotita de lotite. Y estos tornillos llevan 1 kilo. Vamos a poner lotite. Porque estos, si se salen o se sale el piñón, rompe mucha cosa. Vamos a intentar de que no se salga. Ahí enroscamos. Si podemos, enroscamos. Ahí está, enroscamos. Y el otro igual. Lotite. Y enroscamos. Vamos a agarrarlo. Aguantarlo con la pinza acá. El piñón. Y ahora vamos a agarrar el lado 10. Que es donde lo dejé. Acá lo dejé. Acá está. Y le damos 1 kilito.
kilito. Y 1 kilito. Pronto. Muy bueno. Está armado. Falta subirlo nomás. No le pongo la tapa acá porque va el tornillo del motor y va la otra cosa ahí, ¿verdad? Y tengo que pasar la cadena por allá abajo y todas esas cosas. Bueno, lo que le decía. Acá tengo el carburador, ahí ya está todo desarmado. Ya más o menos lo limpié. Y acá tengo todos los rines viejos. La junta de la cuba, la que va en el tubo de admisión, que va acá abajo. Esta otra junta que va en el carburador del lado de atrás, ahí. Después tengo este que va en este tapón. Perdón, este va en este tapón. Y este, espera que me perdí. Ah, y este es el de la... por donde entra la nafta, el de costadito. El único ring que falta es este. Ese no lo saqué porque si lo saco está difícil. Ese es un ring plano. Un ring chato que no difícil de conseguir. Así que el próximo video va a ser armar el carburador, subir el motor, carburarla, prenderla y ver si todo este relajo que hicimos funciona. Esperemos que sí, porque ha llevado unas cuantas horas de filmación esto. Bueno gente, como le dije en todos los otros videos, los felicito si llegaron hasta acá y ojalá que el próximo video ya sea el último y con buenos resultados. Que creo que no va a haber problema, que está todo impecable. Salud muchachos, hasta luego.